Muy bien, qué bueno. Buenas mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos presentes, ¿cómo estamos? ¿Cómo va este tiempo con ustedes? Qué gusto poder compartir un domingo más, celebrar, poder cultivar a nuestro Dios Todopoderoso, sentir la presencia del Espíritu Santo, tener esa libertad de poder venir, adorar, exaltar y dar nuestro agradecimiento a nuestro Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él hace día a día con cada uno de nosotros. Él es su Dios que se manifiesta personalmente con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros hace algo diferente. Amén. Así es que agradecidos tenemos que estar, como dijo el pastor hoy, gozosos. Gozosos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia que nos toca pasar. Bueno, aquellos que se tienen que levantar ahora, ir al baño, a lavarse la cara, ahora es tiempo, después está prohibido. Porque voy a necesitar la mejor de sus atenciones para que esa palabra no solamente sea quien penetre por aquí y salga por aquí. Eso tiene que hacer un efecto en nuestras vidas, la palabra de Dios. Lo que se está dando. Usted tiene que permitirse que esa palabra haga efecto en la mente, en el corazón y en todos sus movimientos, su decisión, en su mirar, en su escuchar, en su hablar, en su manera de actuar. Porque ese es el propósito, de que la palabra sea manifestada en la vida del creyente. Amén. Muy bien. Hoy traigo una palabra para cada uno de nosotros. Estaba pensando yo en toda la semana, ¿qué puedo compartir con los hermanos? ¿Qué sería importante transmitir desde aquí a aquel que necesita de una palabra? Y pensé en ustedes un ratito. Y pensé en mí también. Y dije, a ver, voy a poner un espejo frente a mí. Estaba pensando, nomás dije, ¿qué le hace falta a Hugo de parte de Dios? ¿Qué Hugo como creyente necesita manifestar en su vida para avanzar un poquito más hacia la voluntad y el propósito de Dios? Así que esta prédica primeramente fue dirigida para mí. Y yo creo que va a ser también de bendición esto que voy a hablar para cada uno de ustedes. Así que recíbalo. Amén. Entonces tenemos que estar atentos. Si hay un engaño, alguna mentirita por ahí, Satanás, deséchelo, quítelo, fuera de aquí, dígalo usted. Amén. Estamos en la casa de papá. Bueno. Hoy traigo una palabra que tiene como título: La vida eterna es Cristo. Gabriela me va a ayudar con el título. También me va a ayudar con los pasajes bíblicos. Y usted, si tiene su teléfono, tiene su Biblia, ábralo. ¿Sí? Así vamos a aprender juntos. ¿Estamos? La vida eterna es Cristo. ¿Se memorizaron el título? Muy bien. Gabriela, el versículo principal de este mensaje está en Juan. En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. ¿Me van siguiendo? Me gusta esa concentración que tienen. Me gusta. Me gusta tu actitud. Esta, empero, es la vida eterna. Está hablando Jesús. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual es enviado. En esta versión dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora hay una pregunta para ustedes. ¿Estamos siendo conscientes nosotros acerca de la vida eterna? ¿Qué significa ella? ¿Cómo me estoy preparando? ¿Qué concepto yo estoy teniendo de la vida eterna? ¿Cuál es tu concepto de la vida eterna? Esa vida eterna va a llegar a ti y se va a manifestar cuando te mueras, cuando vayas de aquí. ¿Está ese pensamiento en ti? ¿Qué esperas que pase en la vida eterna y juntamente con nuestro Señor Jesucristo? Quien vino a ser el camino, la verdad y la vida.
para que nosotros podamos acceder a Él. Ahora, este pasaje que le acabo de leer, y esta es la vida eterna, dice, está en tiempo presente hablando. Esta es la vida eterna. No dice esto será la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, como primer punto, ¿qué es la vida eterna? Es conocer a Dios. Es conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es el significado de la vida eterna. Muchos aún piensan que la vida eterna comienza cuando morimos y llegamos al cielo. Pero Cristo Jesús nos ha enseñado en su palabra que la vida eterna comienza en el momento en que una persona lo conoce y lo recibe como Señor y Salvador. Ahí arranca tu vida eterna, mi vida eterna. Ahí arranca mi vida como creyente de Jesucristo. Cuando yo tuve la oportunidad, al igual que usted, de que el Evangelio, las buenas noticias llegaran a mi vida y yo asimilé eso por la fe que Dios puso en mí. No es porque yo estuve guapo ahí y todas esas cosas y mi mente craneó que yo necesitaba a Jesús. No. Dios Padre puso en mí la fe necesaria para que yo pueda creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Amén. Ahora, Dios me eligió a mí y yo le acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ahí arrancó la vida eterna para mí. Mi eternidad tuvo un arranque desde el preciso momento que yo asimilé cuán necesario era en mi vida el nombre del Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. La vida eterna no es solamente una promesa futura, es una oportunidad para la persona de tener una nueva manera de vivir. Hay una música, una alabanza que dice, es imposible chocarse con su amor y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Cuando uno, con su manera de vivir pasado, con su naturaleza pecaminosa, se enfrenta a la verdad de Jesucristo, y este Dios misericordioso hace esto, quita el velo de tus ojos y empiezas a ver la realidad de lo que te estás pasando, de lo que estás viviendo, tu manera de vivir. Y Él te ofrece una totalmente diferente. Esa es la oportunidad que Dios te está empezando a dar. Una nueva vida eterna juntamente con Él, pero totalmente diferente. Santo, te aparta del pecado. Te llamó donde estábamos en las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Todo se ve diferente. Yo me doy cuenta de las cosas malas que estoy haciendo, de los pecados, de los errores, de mi mala forma de pensar, de mirar, de escuchar, de hablar, todo, de expresar lo que soy. Me doy cuenta cuando Cristo se empieza a manifestar en mi vida por medio del Espíritu Santo. ¿Van siguiendo? Ahora hay una nueva manera de vivir. Y esa es la vida eterna que se va desarrollando en la vida del creyente. Supongamos esta dinámica, dos personas aquí paradas. Yo le doy a ellos, a una mochila vacía y a la otra una mochila cargada con piedras, pongámosle. ¿Quién tendrá un caminar más ligero? La de la mochila vacía, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaba usted? ¿Qué mochila cargaba usted antes de enfrentarse a Cristo Jesús y con todo lo que Él traía? En el libro de Juan, Mateo 11:28, por favor, Gabriel. Mateo 11:28. Cuando Jesús se manifiesta en nuestra vida, tantas cosas son las que Él se encarga de quitar de nosotros. Primeramente, el peso del pecado.
Porque eso es algo fuerte en la vida del ser humano. Si no era tan fuerte, no habría necesidad de que Jesucristo bajase del cielo a dar su vida por cada uno de nosotros. El pecado es algo fuerte para el ser humano, contra el ser humano. Tan fuerte de que lo aparta de Dios, lo aparta de su propósito, lo aparta de la eternidad, lo aparta de la salvación. Entonces Dios, enviando a su Hijo unigénito, idealizó todo ese plan maravilloso que conocemos cada uno de nosotros. Dar su vida en esa cruz, derramar su sangre para que el precio del pecado fuera pagado y nuestra condenación sea quitado de nosotros. Qué gracia maravillosa, ¿no? Preciosa. Entonces, estuvimos nosotros con esa mochila cargada de tantas cosas, ¿no? Y dice esta palabra, Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Jesucristo habló esto a los judíos, porque los judíos en aquel tiempo, las personas que no tenían la oportunidad de llevar la ley al pie de la letra, le entraba una sensación de angustia de no poder llegar a Dios. Porque los judíos y los que manejaban la ley, los fariseos, quienes enseñaban y todas esas cosas, tenían la ley. Ahora ellos aparte hacían otras leyes pequeñas que se debían de cumplir. Ellos no la cumplían, pero exigían que aquellos que la escucharan la debían de cumplir para poder tener acceso a Dios. Entonces eso era algo pesado para quien escuchaba. Yo siendo pecador, un mentiroso, un mujeriego, un deshonesto y todo lo que es feo y pecado ahí, tengo esa mochila. Pero mi corazón y mi mente quiere a Dios, desea de Dios, porque sé que estoy mal. Ahora vienen esas leyes y bueno, tú tienes que hacer esto. Y yo 2 leyes no puedo hacer. Entonces los judíos estaban cargados con eso. Y cuando Jesús apareció y empieza a traer la gracia, empieza a traer una forma totalmente diferente de cómo acercarnos a Dios por medio de Él, trae esta palabra. Hey, ustedes que están cansados, que están agobiados, yo sé por lo que están pasando. Yo sé tu necesidad de Dios y el deseo que tú tienes en tu corazón de acercarte a Él. Vengan a mí. Echen todas sus cargas y preocupaciones y yo les daré descanso. Es lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros los que estamos aquí. Yo estuve en esa condición, aquí con un muchacho parado, con esa mochila cargada de tanta vida que pensaba que estaba bien. A mi entender, yo vivía mi vida. Bueno, ¿quién no se equivoca? ¿Verdad? Pero cuando Cristo se enfrentó a mí y me hizo ver lo que estaba pesado en mí y me ofreció esto, sacarme esa mochila y ponerme esa mochila liviana, donde yo podía caminar ligero y confiado. Las cosas cambiaron. Y la vida eterna se trata de eso. La vida eterna con Jesús se trata de eso. Abandonar y dejar mi vida pasado, mi Hugo pasado. Y todas las cosas y las equivocaciones que yo hacía, dejar caer esa mochila. ¿Me van siguiendo? El creyente debe de entender que la vida eterna ya comenzó. Juan 5:24, por favor, Gabriela. Juan 5:24. El creyente debe entender que la vida eterna ya comenzó. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree, así como usted y como yo creímos en Jesucristo cuando vinieron las buenas noticias a nuestra vida, dice ahí, tiene vida eterna en tiempo presente y no será juzgado.
Como creyentes tenemos que entender, asimilar, comprender, razonar y abrazar de que ya estamos en la vida eterna. Y que la vida eterna es Jesús. La vida eterna no va a llegar a usted cuando usted se muera. La vida eterna ya está en usted. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir y asimilar esa vida eterna. ¿Cómo hago? La vida eterna es una posesión inmediata. Fíjese, ponemos un ejemplo. Cuando un niño es adoptado por primera vez, ¿no? Va una pareja, va en el orfanato y apunta a un niño a quien quieren adoptar, ¿no? Ahora ese niño es adoptado con todas las leyes y legalmente ya pertenece a su nueva familia, ¿no? Desde ese momento su vida cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque él ya pertenece a una nueva familia. Viene sí con sus condiciones, con su manera de vivir, que le tocó pasar, ¿no? Pero de ahí en más, cuando fue adoptado por esos nuevos padres, empieza una nueva vida para aquel. Así sucede con nosotros. Primera de Juan, Gabriela, primera de Juan 3, 1 al 2. Primera de Juan 3, 1 al 2. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. ¿El 2? O sea que el siguiente. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Amén. El creyente debe de entender que la vida eterna ya comenzó. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, pasó a ser de la familia de Dios, pasó a ser hijo de Dios. Amén. Usted ya está en la vida eterna juntamente con Él, como ese niño que ha sido adoptado. Amén. Vivir la vida eterna significa vivir como ciudadanos del cielo. Vivir la vida eterna significa vivir como ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, por favor, Gabriela. Vivir la vida eterna significa vivir como ciudadanos del cielo. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Aunque vivimos en este mundo, nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. Aunque usted está aquí, en sus días, trabajando con su familia, con sus allegados, teniendo esos movimientos diarios, por más que esté en este mundo, respirando, asimilando, teniendo los pies sobre la tierra, como se dice, como creyente usted debe entender que usted es ciudadano del reino de los cielos. Amén. Así como dice la palabra. Somos ciudadanos del cielo. Eso cambia. Aunque vivimos en este mundo, ya pertenecemos al reino de Dios. Eso cambia nuestra forma de hablar, de pensar, nuestras decisiones, nuestras prioridades. O sea que en pocas palabras, eso es lo que nosotros debemos de manifestar afuera. Que somos ciudadanos del reino de Dios. Somos un embajador del cielo aquí en la tierra. ¿Qué es un embajador? ¿Conoce qué es un embajador? Un paraguayo que va y representa a su nación, a su país. Ese embajador tiene la obligación de conocer la costumbre, las tradiciones, las culturas, las necesidades de su nación, de su país. ¿A quién representa en el país en donde se le puso? Usted entra, yo
cuando estaba en Argentina, fui a hacer mi documento. Fui a la embajada de Paraguay, ahí en Rosario, Argentina. Y entré en el edificio y todo un piso era de la embajada paraguaya. Y todo ese piso se manifestaba con la cultura paraguaya. Desde el piso, las paredes, había el ñandutí, el opoí, la bandera paraguaya, las ciudades de Paraguay y todas esas cosas. Uno se sentía perteneciente a esa tierra. Amén. Es lo que nosotros debemos de manifestar como creyentes. Nuestra vida eterna ya comenzó. Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos. Filipenses 3:20, por favor. Ahí está, perdón. Quería repetirlo por si no entendían. La vida eterna transforma nuestro carácter. La vida eterna transforma nuestro carácter. Segunda de Corintios 5:17, por favor, Gabriela. Segunda de Corintios 5:17. La vida eterna transforma nuestro carácter. Por lo tanto, dice la palabra, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Qué buena versión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas para aquel que está ahora en Cristo Jesús. La vida eterna ya comenzó en usted, con una nueva vida, con un propósito eterno de parte de Dios. Amén. La vida eterna produce cambios, no significa perfección inmediata. No es que yo vengo a Cristo como quizás el mundo cree que nosotros tenemos que ser. Los que nos ven de afuera dice, y por ahí ven nuestros errores y dice, ¿cómo puede ser? Ese no es creyente, se va a la iglesia, ¿verdad? Como que nuestro cambio tiene que ser radical. ¿Ven cómo estamos siendo nosotros observados, verdad? Ahora, no significa perfección inmediata, sino transformación continua. Una transformación continua. Dame cuenta de que es necesario para mí como hijo de Dios, como creyente, que tiene que haber un cambio. ¿Cómo yo sé que necesito un cambio en mi vida? Por medio de la palabra. La palabra expresa todo aquello que está mal en nosotros. Cosas que debemos dejar. El bando que tenemos que dejar y al equipo que tenemos que ir. Las cosas que tenemos que hacer. Nos dice las cosas que tenemos que dejar y las cosas que tenemos que empezar a hacer. Amén. Entonces, eso es una transformación continua si yo me permito hacerlo. Porque también está en mi decisión hacerlo. Está en mi decisión ocultar ese pecadito y cada tanto encenderlo en mi vida. Porque me da placer, le da placer a mi cuerpo, a mi carne. Y está en mi decisión también decir, no, con esto ya no. Cristo me dio la oportunidad de cambiar esto y yo lo voy a hacer. Entonces yo peleo con eso porque fácil no va a ser dejarlo. Pero al intentarlo tú no vas a estar solo. Tienes la ayuda del Espíritu Santo y Dios mismo dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Para sostenernos, ayudarnos por medio de su palabra, de su manifestar, por medio de sus propósitos en nuestra vida, por medio de sus milagros. Amén. Así es que usted no está solo. Cada uno de nosotros como creyente en esta nueva vida eterna que tenemos que poner parte de nosotros en que esa transformación suceda en nuestras vidas. Amén. No significa perfección inmediata, sino transformación continua. Ahora aprendemos, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, con esta nueva vida eterna, a perdonar, a amar, a servir, a obedecer, a vivir en santidad. Amén. Efesios 4:22 al 24, por favor, Gabriela.
Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios es verdadera justicia y santidad. Amén. Tenemos que despojarnos de aquello que por ahí sigue contaminando, aquello que Dios quiere, del cual seamos limpios. Y nosotros conocemos nuestras debilidades. Dios conoce cada imperfección que tenemos. Nosotros también. El espejo que tenemos más grande es la palabra de Dios, quien te dice, hey, esto está mal en ti. Y yo lo sé. Y la palabra nos invita ya a despojarnos de eso, a quitarnos de eso. ¿Por qué? Porque eso es un peso que seguimos acarreando. Y no debería de pasar en la vida del creyente eso. Tenemos que animarnos a que esa transformación ocurra en nuestras vidas. Porque al ocurrir eso va a ser llenado por algo que Dios está preparando en su vida. No va a quedar vacío ese lugar que usted deja. No va a quedar vacío esa mentira que usted quita de su mente, de su corazón. Eso va a ser lleno por algo que el Espíritu Santo está preparando para usted. Amén. La esperanza de la vida eterna nos da fuerza para perseverar. La esperanza de la vida eterna nos da fuerza para perseverar. ¿Verdad que hay pruebas? ¿Verdad que hay luchas? ¿Verdad que hay cosas en nuestra mente divagando por más que tengamos conocimiento acerca de Jesús? Por más que hayamos experimentado la presencia del Espíritu Santo y nos tiramos al suelo, sentimos que nos tocó, nos perdonó, nos limpió, fuimos llenados de su presencia. Pero eso no quita de que tengamos luchas, de que en ocasiones las lágrimas corran porque no podemos con esa situación o no podemos con esa circunstancia que nos toca vivir. Pero nosotros tenemos como hijos de Dios, como creyentes, esa esperanza en Cristo Jesús. Y lo que Él dijo que es necesario que nosotros pasemos por cada una de esas cosas. Las cosas que Dios pone, las pruebas, las situaciones, los problemas, ya sea con tu vida, con tu salud, tu economía, tus hijos, tu matrimonio, es puesta por Dios. Pero Él dice que no va a poner algo pesado que vos no puedas cargar. Si eso está pasando en tu vida es para que vos le des gloria y honra a Dios, porque lo que Él va a hacer por medio de eso, a través de tu vida, es para que le des gloria a Él. Porque en ese transcurso, en ese caminar, tu carácter va a ser transformado. Tu fe vas a empezar a mover de una manera diferente, porque vas a ejercitarla. Porque cuando vos con tu fuerza levantás tus brazos creyendo que podés con esa situación, y había sido, no era así, y vos tomás la decisión de bajar los brazos y no hacer esto, sino hacer esto. Dios, te necesito. Yo no puedo con esto, pero tú sí lo puedes. Entonces tu fe empieza a ser ejercitada. Tú le entregas a Dios esa situación. ¿Y quién no ha experimentado lo que Dios ha hecho con cada problema en la vida de cada uno? ¿Verdad? Todos recibimos de parte de Dios en su momento esa buena noticia. Amén. Romanos 8:18, Gabriela, seguimos en el mismo punto. Romanos 8:18, por favor. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que se habrá de revelarse a nosotros. Está hablando Pablo. Pablo estaba hablando desde su propia experiencia también, todo lo que él pasó, todas las circunstancias que le tocó vivir.
Y vaya que pasó lindo, Elche. Vaya que pasó. Pero ninguno era comparable con lo que él estaba haciendo en ese momento. El apóstol Pablo estaba viviendo una vida eterna en Jesucristo de una manera tan profunda, tan abundante, tan apasionante. Apasionante a tal punto de que le daba igual si moría o no moría. Lo importante para él era hacer la voluntad de Dios. Era ir, llevar el mensaje de salvación a aquel que necesitaba. Eso era lo importante para él. Debería de serlo para nosotros también, cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 4, 17 al 18, Gabriela, por favor. Seguimos en el mismo punto. Segunda de Corintios 4, 17 al 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pero ¿cómo cuesta para nosotros seguramente dar gloria y honra y gracias a Dios en medio de las pruebas, en medio de las tormentas? ¿Cómo cuesta? Porque nos enfocamos en que ese problema es grande y que no podemos, y asimilamos que quizás Dios también nos va a tomar intervención de ella. Pero cuando yo me saco esa mentira que Satanás pone en mi mente y me quito ese ropaje y me pongo el ropaje que Jesucristo me ofrece, el de creer en Él, en creer en en las esperanzas que están escritas ahí en la palabra, las cosas son diferentes. Porque yo creo que sí, ese problema no va a poder. Va a estar ahí sí manifestándose, pero no va a poder contra el Dios de lo imposible. Porque creo en aquel que no se ve, que en eso que estoy viendo que está afectando mi vida, o mi familia, o mi situación. Y nada se va a comparar con la gloria que va a ser manifestada en tu vida cuando Dios se manifieste a causa de tu fe. Amén. Vivir la vida eterna es caminar diariamente con Cristo. Vivir la vida eterna es caminar diariamente con Cristo. No basta con decir, soy cristiano, soy creyente, voy a la iglesia, leo, oro, busco. Hay que permanecer en Cristo Jesús, hay que permanecer en Él, así como dice en la palabra Juan 15, 4 al 5. Vivir la vida eterna es caminar diariamente con Cristo. Juan 15, 4 al 5. Permanezcan en mí, dice nuestro Señor Jesús, y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué dice? Que tenemos que permanecer ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué efecto va a tener eso? Él va a permanecer en nosotros, así como dice. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Qué impactante esta palabra, ¿no? Qué importante y poderoso es permanecer en Cristo Jesús como creyentes que somos. Y eso es la vida eterna. Eso es la vida eterna, permanecer en Cristo Jesús. Entender y asimilar que si yo me aparto de Él, si no hago su voluntad, si no le entrego lo que tengo que entregarle, no va a producir un cambio en mi vida de lo que pide Dios. Porque estoy cortado de la rama de Jesucristo, de la vid.
de aquel que produce cambio, de aquel que produce luz, que yo tengo que manifestar afuera lo que está en la oscuridad. El fruto necesario Dios la tiene para mí. Si yo me aparto de Él, si yo sigo mis consejos, mis propios consejos, mis decisiones las tomo porque es a causa de mi fuerza, y no pongo a Jesús y me aparto de esa vid, ¿qué dice a lo último? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero cuando nuestra mente cambia y yo digo, yo necesito de Jesús el día de hoy, todos los días de mi vida. Yo necesito de su palabra, necesito de sus propósitos. Yo necesito creer en Él, necesito creer en todas esas promesas que están en la Biblia. Yo lo necesito. Y yo voy a trabajar en ello para que eso sea manifestado en mi vida. Las cosas cambian. Empiezo a dar fruto porque empiezo a creer en lo que Él va a hacer en mi vida. Hay un cambio radical en eso. Y eso es la vida eterna para el creyente. Amén. Gabriela, por favor. 2 Corintios 3, 2 al 3. Jesucristo, cuando vino a hacerse hombre y caminó en esos lugares, ¿cómo mostró la vida eterna nuestro Señor Jesús? ¿Cómo fue? No es como nosotros estamos acostumbrados por ahí a tener estos lugares, estos salones, grandes eventos para los jóvenes, para los adultos, para los matrimonios, para los niños. Jesucristo tuvo una manera diferente de expresar qué es la vida eterna. Jesucristo, cuando manifestó su ministerio en esos 3 años, Él se movía. Él no tenía un lugar fijo, no tenía un horario de reunión. Él se movía a causa de la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Él iba, abrazaba, aconsejaba, perdonaba, levantaba, sanaba, demostraba en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, lo que era vivir la vida eterna. Amén. También, vamos a leer este primero. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Pablo le estaba diciendo a la iglesia que ellos eran el testimonio visible, el testimonio visible que se podía ver acerca de quién era Dios, de quién era Jesús, de qué tenía que ser la vida eterna. Yo aquí, como ustedes, cualquiera se puede parar aquí y expresar sus conocimientos. Conocemos de la palabra, versículos. ¿Cuántos sermones ya hemos oído? Nuestras oraciones. Es fácil acá pararse y expresar la palabra por el conocimiento que tengo. Ahora, la gente de afuera también lo sabe. La gente tiene conocimiento acerca de la palabra. Usted le pregunta a las personas que van pasando ahí, le va a dictar 5, 6, 10, 50 versículos sin problema. Conocen la palabra, conocen acerca de Jesús, conocen acerca de Dios. Usted le pregunta, ¿ahora sí oro? Yo siento que Dios me bendice.
Quizás hasta igual o en mejor conocimiento con nosotros están los de afuera. ¿Por qué? Por la facilidad que hoy hay en ellos de que la palabra sea manifestada en un teléfono, en una película, la Biblia misma, en un libro, en un compendio, libros, ¿verdad? Tienen acceso. Ahora, qué diferente es que Hugo salga fuera de estas paredes y manifieste lo que está hablando. Manifieste su conocimiento. Manifieste lo que ha aprendido acerca de Jesús. Y eso dice la palabra. Ustedes son nuestras cartas escritas en sus corazones. Ustedes son los representantes, está diciendo Pablo a la iglesia de Corintios, de Jesucristo. La gente al verle a ustedes su actitud, su manera de pensar, su manera de moverse, su manera de enfrentarse a los problemas que les está acercando, la gente está viendo eso en ustedes. Ustedes son cartas escritas de parte de Dios. La gente está leyendo por medio de lo que ve qué es Dios, qué es Cristo. Y a veces lastimosamente esas personas se llevan un mal concepto a causa de lo que yo le estoy ofreciendo. Y dicen, ¿pero por qué me quedé en la iglesia? Mira un poco cómo hace. Mira lo que es, mira lo que hizo. Claro, si las personas, nuestros allegados, nuestros más cercanos nos están viendo a nosotros, ¿qué estamos manifestando? ¿Qué efecto está haciendo la iglesia en Hugo? ¿Qué ofrece Hugo? Y las personas están expectantes. No van a ver todas las cosas buenas que vos estás haciendo. El más mínimo error que vos presentes, eso va a ser leída por aquellos que te están viendo. Amén. Ahora, con el menú, la gente no se llena. Las personas cuando van a un restaurante, a un lugar de comida, y el empleador viene y trae el menú, así la carta, ¿no? Y uno va con hambre y con todo. La energía de querer comerse lo que hay, ¿no? Ahora usted ve todas esas delicias escritas ahí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Les llena eso? ¿Qué te va a llenar? Te va a llenar lo que vos estás necesitando, lo que estás pidiendo, lo que tu cuerpo necesita, ¿no? La gente de afuera no le va a llenar tu conocimiento. No le va a llenar tu capacidad de hablar lindo acerca de Jesús. No le va a llenar tus estados de WhatsApp donde ven versículos bíblicos o por ahí un video. La gente no se va a saciar con eso. No se sacia. La gente se va a saciar cuando mira en vos aquello que él necesita que sea manifestado en su vida también. Una persona llegada a ti, quien conoce acerca de tu vida pasada y sabe de lo que fuiste y de lo que eras capaz, y ahora ve ese cambio en ti, que solamente Cristo Jesús pudo haber hecho. Eso alimenta. Eso hace sentir a la persona la necesidad de que yo tengo que tener aquello que él o ella también tiene. Yo lo necesito. Amén. Las personas conocen acerca de la palabra de Jesús. Están al tanto de ello, pero no saben cómo vivirla. No saben cómo hacerla. Y nosotros fuimos llamados para eso. Hacer luz en medio de la oscuridad. Manifestar nuestra vida así como Jesús quiere que nosotros la hagamos. Amén. Pablo es un ejemplo espectacular en esto. Gabriela, 2 de Corintios. Esperamos un ratito. 2 de Corintios 3,
17 al 18. El apóstol Pablo manifestaba la vida eterna que él consiguió por creer en Cristo Jesús de una manera tan apasionante. Era increíble ver al apóstol Pablo, después de que tuvo una vida antes de Cristo, siendo perseguidor, conocedor de la palabra también. Ahora que todo ese carácter, toda esa altivez, ese orgullo, se ha transformado a favor de Cristo Jesús. Y él empieza a manifestar eso, es algo maravilloso. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía una libertad impresionante. La forma en que se movía, la forma en que hacía las cosas, la forma en que anunciaba la palabra, a pesar de lo que le pasaba en situaciones. Porque el tipo fue maltratado. El tipo pasó, y no fácil, en llevar las buenas nuevas a los gentiles. Pero él tenía la libertad de hacerlo. Él tenía por la forma en que se movía. Él dice en su palabra que también era un tipo muy estratégico. Era un hombre que sí sabía usar la sabiduría de Dios. Porque se manifestaba la forma en poder llegar a las personas, hacía que las personas creyesen en lo que él manifestaba. Porque lo hacía con tanto de nuevo, con tanta pasión, que esas personas no le quedaban de otra, porque veían la vida eterna de Jesucristo en él. Y ellos sentían esa necesidad, tenían ese hambre de tener lo que el apóstol Pablo tenía. También el apóstol Pablo, al manifestar la vida eterna, y para llegar a aquellos que necesitaban, no tenía problema en camuflarse, en meterse, no tenía problema en ensuciarse, así como dice, no tengo problemas en ser un tipo de la ley para llegar a ellos, aunque yo sé bien que Jesucristo vino a traer gracia. Pero yo no tengo problema en entrar en medio de esos judíos, en ser conocedor de la ley, de lo que ellos aman, de lo que ellos sienten. Yo no tengo problema. No tengo problema en llegar con los gentiles, los cuales no tienen la ley. Yo sí tengo la ley, conozco todo, pero no me voy a hacer el sábelo todo en medio de ellos. No, yo me voy a hacer uno de ellos. No tengo problemas con los humildes, con los pobres, en hacerme como ellos, con tal de que ellos conozcan a Jesús. Yo no tengo problema en hacer lo que tengo que hacer para que ellos reciban el mensaje de las buenas nuevas. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo eso? La vida eterna es algo que se manifestó desde hace mucho tiempo en usted y en mi vida. Tenemos que entender que es necesario que nosotros aprendamos a vivir en ella. Somos ciudadanos del reino de Dios. Dios, por su amor y misericordia, ahí nos tiene. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Aquí el límite de tiempo es cortito. Es poquito. El famoso dicho, hoy estoy, mañana no sé. Dios tiene el control sobre eso. Pero hay algo sí que usted tiene que entender. La vida eterna ya comenzó.
cuando el Señor Jesucristo es dueño de su vida como Señor y Salvador. Queda en mí como creyente, como hijo de Dios, que esa vida eterna yo manifieste a los demás. Yo tengo que expresar quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Yo tengo que hacer el verle a las personas eso. Lo que yo sé en conocimiento tiene que ser expresado por medio de mi diario vivir, mis decisiones, mi forma de amar, de perdonar, de dejar la ira, el enojo, cuando alguien se equivoca conmigo, cuando alguien dice cosas sobre mí, cuando alguien falla conmigo. Porque esa es la oportunidad perfecta en que usted puede demostrar lo que es la vida eterna. Ahí cuando más rabia le da, por más que usted tenga razón y siente esa ira y quiere expresar en palabras y todas esas cosas, ¿cómo se atreve? ¿Cómo pudiste? Pero cuando usted toma una actitud diferente y muestra amor con palabras compasivas, entendiendo y sabiendo que detrás de esa persona no se manifiesta él, se manifiesta el enemigo, poniéndolo a prueba a usted. Pero yo tengo la actitud, tengo la fe en Jesús en ese momento, de dar amor, de perdonar, de abrazar, de decir no pasa nada. Yo estoy mostrando ahí la vida eterna que Jesucristo hizo para mí. Así se presentan muchas de nuestras situaciones. Normalmente fallamos, pero eso no tiene que ser algo continuo en nuestras vidas. Tenemos que pelear como creyentes, como hijo de Dios, porque la mesa está servida. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Ahí cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias por la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros, como hijo de Dios, como creyentes, y darle gracias por la nueva vida que Él nos puso desde el momento en que le conocimos, esa vida eterna, preciosa. Es un privilegio pertenecerle a Dios, ser su hijo, ser parte de su familia. Que Él nos diga, hijo, que te llame por tu nombre, que Él te escuche en tus oraciones, que derrame sobre ti gracia, que derrame sobre ti misericordia. Que cuando tú despiertas, te levantas y está a tu lado tu familia, tus hijos están bien, tu esposa está bien, el hogar está bien, tu salud está bien. ¿Sabes qué? Todas esas cosas, todas ellas, es porque Dios se ha manifestado. ¿Cómo no corresponder nosotros con esa vida eterna? ¿Cómo nosotros no interesarnos en qué le interesa a Dios como ciudadanos del reino que somos? ¿Cómo no poner de nuestra parte en hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo no hacer la voluntad del Padre si la voluntad del Padre es que tus allegados sean salvos, es que tus amigos ahí en tu lugar de trabajo, las personas conocidas que tenéis, que sabes que no están en Cristo, y que el tiempo pasa, y que Jesucristo vino a dar su vida para tener vida eterna, para salvarnos, y esa persona aún no se le ha manifestado la vida eterna? Pero tú lo sabes, tú sabes que necesita, tú sabes que esa persona necesita de Jesús, necesita entender y comprender de que Él tiene vida eterna al igual que tú. ¿Cómo no interesarnos? ¿Cómo no corresponder al llamado que Dios nos dio? ¿Cómo no responder a eso? Siento que mi gente, mi sangre necesita de Jesús al igual que yo lo necesitaba. Yo lo tengo. Ese tesoro hermoso y precioso y eterno yo lo tengo. Y eso es gracia. De gracia lo recibí, de gracia también yo lo tengo que hacer con los demás. Amén. Levanta tus manos ahí y empieza a agradecer. Dale gracias a Dios. Porque sos privilegiada, yo soy privilegiado, somos privilegiados de lo que tenemos, de lo que se nos ha dado. Bendito Padre, Dios maravilloso, eterno, poderoso, santo, santo, santo. Toda gloria es tuya, mi Dios, toda gloria es tuya, mi Señor. Gracias. Gracias te damos por este tiempo, mi Señor, por el privilegio, mi Señor, de que tú nos escogiste, mi Señor. Gracias, Dios mío, porque tú has pensado en nosotros, mi Señor, cuando estábamos sumergidos en el pecado, en las tinieblas, mi Señor. Y no había manera, mi Señor, por parte de nosotros de acercarnos a ti, era imposible.
Es imposible, mi Señor. Pero tú nos amaste primero, mi Señor, y enviaste a tu Hijo Jesús al rescate de nuestras vidas, mi Señor. Lo pusiste, mi Señor, ahí en ese madero, en esa cruz, mi Señor, para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras injusticias. Oh, mi Señor Jesús, tú lo hiciste por nosotros, Dios mío. Tú lo has hecho, mi Señor. Tú nos diste vida y vida en abundancia. Vida eterna tú nos diste ahí, mi Señor, derramando tu sangre, mi Señor, en esa cruz. Para que todo fuera apagado y quitado de nosotros, toda culpa, toda condenación, mi Señor. Tú nos pusiste en el camino al cielo, en la eternidad, mi Señor. Tú nos pusiste en la verdad, mi Señor. Gracias, mi amado Padre. Gracias, mi Señor, porque tú has pensado en nosotros, Dios mío. Gracias, mi Señor. Estamos agradecidos y contentos por eso. Toda gloria es tuya, mi Señor, por los siglos de los siglos. Aquí te decimos, mi Señor, con esta congregación, con este remanente, que tú permites, mi Señor, que siga avanzando. Que te amamos, mi Señor. Que te amamos, mi Señor. Yo sé que aún nos falta mucho expresar eso en ti, mi Señor. Porque cuando te amamos, nosotros tenemos que expresar afuera, mi Señor, lo que tú eres para aquellos que necesitan saber de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a vencer las adversidades, los obstáculos que nos impiden ir hacia ellos, mi Señor, para que tu palabra sea manifestada, mi Señor. Despierta en nosotros, mi Señor, ese querer como el hacer por los demás, mi Señor. Así como tuviste gracia en nosotros, mi Señor. Que eso también sea manifestado en nuestros allegados, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor.